Muy buenas. Para quien esté preparando una oposición, este es uno de esos temas clave, ¿verdad? El estado de las autonomías. Pues vamos a desgranarlo bien, de forma clara y directa, para centrarnos en lo que de verdad puede caer en el examen. Vamos al lío. Esta es, digamos, la pregunta del millón. Si se domina la respuesta a esto, se tiene controlada una parte fundamental de la Constitución y del funcionamiento de todo el sector público. Así que vamos a verla paso a paso, para que no se nos escape ningún detalle. Aquí tenemos la hoja de ruta. El orden es muy lógico, ya veréis. Empezamos por cómo se crearon las autonomías. Seguimos con su norma fundamental, el estatuto. Después, el meollo de la cuestión, el reparto de competencias. Luego, de dónde sale el dinero, la financiación. Y terminamos con los mecanismos de control del Estado. Empezamos. Vale, vamos con el primer punto. Para entender el sistema de hoy hay que ir al origen. Y lo primero que hay que tener claro es que la Constitución no impuso un mapa autonómico desde el principio. No dijo, este va a ser el mapa y punto. Lo que hizo fue, bueno, abrir la puerta, ofrecer diferentes caminos para que las nacionalidades y regiones pudieran ejercer su derecho a la autonomía. Básicamente, la Constitución puso sobre la mesa dos carriles principales. Por un lado, la vía ordinaria, o lenta, del artículo 143. Fue la más habitual. Se empezaba con un nivel de competencias más bajo y pasados 5 años se podía ampliar. Por otro lado, estaba la vía especial, o rápida, del 151. Los requisitos para entrar eran mucho más duros, exigían hasta un referéndum, pero a cambio se obtenía desde el minuto 1 el máximo de competencias. El caso del libro de esta vía es Andalucía. Pero claro, el puzzle no estaría completo sin estas otras vías, digamos, especiales. Las llamadas comunidades históricas tuvieron una especie de acceso directo y rápido porque ya tenían un estatuto plebiscitado en el pasado. Luego está el artículo 144, que funcionó como un comodín para crear autonomías por interés nacional, como Madrid o para dar su estatus a Ceuta y Melilla. Y finalmente el caso singular de Navarra, que se articula a través de la actualización de sus derechos históricos, los fueros. Pasamos a la siguiente pieza clave. Una vez que ya tenemos una comunidad, ¿cuál es su ley fundamental, su libro de instrucciones? Pues el Estatuto de Autonomía. Es la pieza que conecta el sistema legal del Estado con el de la propia comunidad. De hecho, la propia Constitución, en el artículo 147, nos da la definición, y hay que fijarse bien en estas palabras porque son de examen. Norma institucional básica. ¿Qué significa esto? Pues que no es una constitución, pero es lo más parecido a una ley suprema dentro de su territorio. Eso sí, y esto es fundamental, siempre está por debajo de la Constitución española. Y aquí viene lo interesante, su naturaleza dual, como si tuviera dos caras. Por un lado, nace de la voluntad de la propia autonomía, pero por otro, y esto es crucial, tiene que ser aprobado por las Cortes Generales como ley orgánica. Esto nos lleva a una conclusión muy importante. Autonomía no es soberanía, es un poder limitado que nace y depende de la propia Constitución. El mismo artículo 147 también nos dice que debe contener como mínimo cada estatuto. Es una lista que hay que saberse. El nombre de la comunidad, lógicamente, la delimitación de su territorio, el nombre, organización y sede de sus instituciones de autogobierno y, muy importante, la lista de competencias que esa comunidad va a asumir. Y con esto llegamos al corazón del sistema. A la pregunta que siempre cae, ¿quién hace qué? La distribución de competencias es, al final, la base sobre la que se construye todo el estado de las autonomías. La Constitución, para organizar esto, usa un sistema de doble lista. Por un lado, el artículo 149 enumera las materias que son competencia exclusiva del Estado: defensa, relaciones internacionales, justicia, los grandes temas de Estado. Por otro, el artículo 148 lista las materias que las comunidades autónomas pueden asumir en sus estatutos: asistencia social, sanidad, turismo, cultura. Pero ojo, que aquí viene un matiz de los que marcan la diferencia. Que una competencia del Estado sea exclusiva no siempre significa que las comunidades no puedan hacer nada. Como ha aclarado el Tribunal Constitucional, muchas veces el Estado se reserva la legislación básica, las reglas generales, pero el desarrollo y la ejecución de esas reglas corresponden a las autonomías. Así que esa exclusividad a menudo no es absoluta. ¿Y qué pasa con las competencias que no están en ninguna de las dos listas? Pues para eso tenemos la cláusula de cierre del artículo 149.3. La regla es sencilla. Cualquier competencia que no esté reservada expresamente al Estado puede ser asumida por una comunidad en su estatuto. Si ninguna la asume, entonces esa competencia se queda en manos del Estado. Muy bien, ya sabemos quién hace qué. Pero claro, para hacer cosas hace falta dinero. ¿Cómo se financia todo esto? Vamos a ver este punto porque es vital para que la autonomía sea algo real y no solo un papel.
Si le echamos un vistazo a la tarta de ingresos de la mayoría de las comunidades, vemos que el trozo más grande viene de los grandes impuestos estatales que se ceden, en parte como el 50% del IRPF o del IVA. A eso se le suman otros pellizcos de impuestos especiales, fondos que vienen del Estado para garantizar la solidaridad y una parte más pequeña de tributos que cada comunidad puede crear por su cuenta. El punto clave aquí es que en España no hay uno sino dos sistemas de financiación. El régimen común que acabamos de ver se aplica a la mayoría, pero luego está el régimen foral del País Vasco y Navarra. Este se basa en sus derechos históricos y funciona, por así decirlo, al revés. Recaudan casi todos los impuestos y luego le pagan una cantidad al Estado, el famoso cupo vasco y la aportación navarra, por las competencias que el Estado mantiene allí. Todo este sistema se basa en la cooperación y la lealtad, pero la Constitución también tiene previstos mecanismos para asegurar que todo funciona como debe, dentro de la ley. Vamos a ver cuáles son esos controles. El artículo 153 de la Constitución nos marca los 4 pilares de este control. El Tribunal Constitucional vigila las leyes autonómicas. Los tribunales de lo contencioso administrativo controlan los actos de la Administración. El Tribunal de Cuentas vigila el dinero, la parte económica, y el Gobierno central supervisa directamente las funciones que ha delegado. Y, por supuesto, está el famoso artículo 155. Hay que tener claro que esto no es un control normal, es un recurso absolutamente excepcional. Solo se puede activar si una comunidad incumple la Constitución o atenta gravemente contra el interés general. Y el proceso es estricto, requiere un aviso previo a su presidente y, si no hay rectificación, la aprobación por mayoría absoluta del Senado para que el Gobierno pueda tomar medidas. Bueno, pues para terminar, un resumen con las ideas clave, las que hay que llevar grabadas a fuego. Primero, las vías de acceso, lenta, rápida y las especiales. Segundo, el estatuto como norma dual. Tercero, el reparto de competencias entre el 148 y el 149, con sus matices. Cuarto, los dos modelos de financiación, común y foral. Y quinto, el sistema de control del Estado. Y acabamos con una reflexión. El modelo autonómico no es una foto fija, es algo dinámico, que siempre está en evolución. La relación entre el centro y las partes se reajusta constantemente. Y la pregunta que queda ¿es un equilibrio ya alcanzado? ¿O es más bien una tensión creativa que define la propia naturaleza del Estado? Ahí lo dejo. Mucho ánimo con el estudio.